Listo, empieza la grabación. Entonces, Alfredo, por favor, empieza con tu presentación. Muchas gracias. Tienes cerrado el micrófono, Alfredo. Qué pena. Ok. ¿Observan ahí, profe? Ya empezamos a grabar y ya te escuchamos perfectamente. ¿Se mira la diapositiva? Estábamos mirándola, pero ya no está. Ya, espérate un momento. Ahí, Ahí ya. Ahí la tenemos. Muy bien. Se ve ¿se perfecto. alcanza a ver bien? Muy bien. Y escuchamos bien. Bueno, muy bien. Entonces, pues nuestro grupo, con el compañero Lyndon John y el compañero, se me fue el nombre, nos Harold, corresponde de manifiesto la transdisciplinaridad, lo que es homo subtrascendente, la tecnonaturaleza, ciberespacio, la feminización social y dimensión poética de la existencia. Entonces nosotros pues, nos hemos reunido, hemos leído juiciosamente, sin antes, como usted nos ha orientado, profe, tener en cuenta bien lo que es la pluridisciplinaridad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Con base a estos conceptos, pues aquí hacemos la presentación y nos ubicamos aquí en el Homo sui trascendente. Dice persona independiente con capacidad de trascender limitaciones del mundo físico y del ser autónomo. Nosotros analizábamos con los compañeros, eh, una persona, por ejemplo, lleva su trabajo corporativo, su trabajo público, y empieza a vivir con otro sentido. O sea, medita y se dedica al arte, a la música, y eso hace que esta persona sea independiente, capaz de trascender en un mundo físico, en un mundo autónomo. También uno observa en la vida personas que les llega una enfermedad o un familiar, y con base a esta experiencia, las personas eh, 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 tratan de interiorizar y miran cómo la vida, lo importante de la vida, con una forma más conectada a la naturaleza y desde un interior. También nos habla del ir más allá, el ir más allá de, de lo que nos presentan los sentidos, pero más allá de lo que los ojos nos pueden ver. Busca extender lo indescifrable. Aquí coloco un ejemplo de mi rutina como docente o como directivo docente. Yo llevo en el rol docente 22 años. Todos los días es lo mismo, madrugo, cumplo mi jornada laboral y esto se vuelve mecánico, monótono. Eh, eh, He buscado mucho, yo practico mucho el ciclismo y con el ciclismo analizo, medito, a veces hago unos recorridos bastante largos y esto me ayuda mucho a mi interior, a fortalecer, a pensar, a coordinar. A veces en el contexto donde laboro se presentan muchas situaciones, problemas con estudiantes, problemas con docentes, con padres de familia. Y en el ciclismo he encontrado una forma de cómo interiorizar, de cómo analizar, de cómo canalizar
lo que llevo día a día y me ayuda bastante y salgo de ahí, ¿no? Es muy complejo, salgo de esa vida mecánica que tengo y pues me ha servido bastante. También nos habla, manifiesto el capítulo en la actualidad. Nos dice, consideramos el todo como una unidad separable. Ejemplo, la luna, tierra, está separada, pero hace que la unidad de vida, tenemos aquí los mares, la atmósfera, la lluvia, eh, eh, el uso de la tecnología. Por ejemplo, yo hablaba con los compañeros, eh, eh, vivimos en una época, considero que vivimos en una época posmoderna. Nosotros somos inmigrantes digitales. Hemos aprendido de la tecnología y nos ha costado. Nuestros estudiantes, nuestros educandos, ellos son posmodernos, prácticamente ellos son nativos digitales, nacieron con la tecnología. Y eso, pues, a nosotros nos ha costado, le cuento, profe, nos ha costado manejar aplicaciones. Hoy en día tenemos la IA, una cantidad de cosas que en la actualidad nos cuesta, nos cuesta. Y nosotros como docentes tenemos que autoformarnos. Si no nos autoformamos, no vamos con esta época moderna y sobre todo con estos jóvenes que prácticamente lo están manejando todo. Y si no nos Eh, autoformamos, pues prácticamente como que nos aislamos de ese contexto y seguimos siendo tradicionales. Ya no esos tradicionales, antes que la letra con sangre entra. Yo aprendí, profe, le cuento que es un jalón de oreja. Me jalaron de la patilla unos cuantos pelos y Ujú. en ese orden de ideas, pues nosotros en esta actualidad nos toca aprender para así orientar a nuestros jóvenes. Otro Por acá. ejemplo, compañero, en la actualidad sería el hombre y la mujer, que igual como lo comentaba usted, son unidades separadas, pero al unirse van a formar una familia, van a formar una comunidad. Esa comunidad forma una familia, esa familia va a formar unos hijos, esos hijos un trabajo, el trabajo una educación para esos hijos y el rol y también conllevan muchos roles, como es los roles económicos, los roles políticos y los roles espirituales. También quería También quería manifestarles aquí algo. manifestarles aquí algo. Por ejemplo, cuando Por ejemplo, nosotros cuando hablamos nosotros de hablamos Luna-Tierra, un de ejemplo, Luna-Tierra, un ejemplo. inicialmente la Luna Inicialmente la vemos separada la de la Luna Tierra, separada decimos, de pero la es Tierra, que decimos, en el pero es que en interfase el entre la Luna y la interfase Tierra, entre la Luna y la Tierra, como decía allí, se como generan las decía allí, se mareas, generan se las genera mareas, la se atmósfera. genera la En atmósfera. últimas, En decíamos, ¿qué tal si la últimas, Luna no decíamos, ¿qué tal existiera? si la Luna no existiera? Hagamos un movimiento de la Luna. Hagamos un movimiento de la Luna. Inmediatamente la vida en la Inmediatamente Tierra la vida en desaparece. la Tierra Si desaparece. la Luna se acercara Si mucho, la Luna se acercara mucho, pues entonces tampoco pues existiría la entonces vida, tampoco porque existiría la vida, porque efectivamente, efectivamente, por ejemplo, para que para que haya la pueda haber atmósfera y lluvias, para para que que pueda pueda haber haber lluvias y para una que serie pueda de haber situaciones una serie de climáticas, situaciones todo climáticas, depende de todo esa luna que depende tenemos de esa alrededor luna que nuestro. tenemos alrededor Entonces lo que nuestro. quiere decir es que Entonces no lo que están quiere decir es separadas que como no se están ven, por el separadas contrario, como se están ven, bien por el contrario, unidas. están bien En ese unidas. sentido, En ese también entendemos sentido, que también entendemos que comprender la el integración comprender la del integración conocimiento y los del diferentes conocimiento niveles y de los realidad, es decir, diferentes el niveles de sujeto y el realidad, es objeto decir, el no se sujeto y el pueden objeto separar. no se Donde pueden se separa separar. uno de ellos, Donde se la separe uno de realidad ellos, ya no es. realidad ya no Entonces, eso es es. lo que quiere decir Entonces, más o eso es lo menos que quiere el decir más tema o de menos de la el tema Perdónanme, actualidad y la de la realidad. escúchenme, actualidad y la realidad. Se escucha doble. escúchenme, están doblando. Yo les sugiero que cerremos los micrófonos y solamente el que está hablando abra el micrófono. Eso hace que se nos quite el doblaje, se oía doblado. ¿Listo? ¿Les parece bien? Sí, perfecto. ¿Y lo cerró? Sí. Perfecto, perfecto. Eso sí. Ajá. Bien. Continúo. Vale, continuamos. Dice transgredir, traspaso de un nivel a otro. Aquí no es romper las reglas por rebeldía, sino ir más allá de los límites impuestos por la sociedad. Nos habla de la ciencia, la religión o el ego, para transcribir una verdad más profunda del ser. Yo aquí, profe, pongo como ejemplo a mi suegra.
Mi suegra es católica, se casó por la iglesia y en los últimos 5 años ella se cambió de religión. Ella es evangélica. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasó? Si usted juró en el altar, usted tiene un anillo, ¿qué le pasó? María se llama Juana María, mi suegra. Ella dice que es algo bien complejo, que Dios la ha llamado. Ella inclusive de su trabajo da el diezmo, colabora en la iglesia y que dice que encontró a Dios, que ahora sí encontró a Dios. Y tenemos esa charla y ahora con estos documentos que usted, profe, nos ha compartido y que nos sirve para nuestra investigación y nuestro doctorado, pues trato de comprenderla. Pero si usted nace de una familia conservadora, de unos padres conservadores católicos, usted tiene sus sacramentos, usted se casa por la iglesia y hace 5 años se vuelve evangélica. Pues, ¿cómo es eso? Explíqueme que no le entiendo. O sea, yo no puedo. Y ella me dice, es difícil. Yo encontré en mi interior a Dios, yo voy allá, yo hablo con Él, ahora Dios sí está conmigo. Entonces, algo bien complejo lo de mi suegra. Realidad. Dice, la realidad es un pliegue de un conjunto de niveles de percepción, es un pliegue de imaginarios y lo imaginario es un pliegue de lo real. La realidad comprende del sujeto al objeto y de creencias. Aquí yo le hablaba hace un rato, en esa fase de ciclista, pues yo me conectaba mucho con la naturaleza. Sobre todo aquí en Mocoa hay mucho senderismo, hay mucha naturaleza, montañas, bosques, ríos. Mocoa está llena de muchas fuentes hídricas y uno tiene unos paisajes muy, muy bonitos. Y uno se conecta con la naturaleza. Es más, cuando iba solo, mi profe, es mucho mejor, me siento mucho mejor escuchar en las mañanas. Es algo muy, muy, muy bonito. La transdisciplinaridad es una transgresión que abre un espacio limitado de libertades, de conocimiento, de tolerancia. Aquí tengo mi sobrino es médico, y él dice que la medicina la música es como algo, conjuga la medicina con la música, y es algo terapéutico que le ha servido mucho, inclusive para sanar a sus pacientes. Y él mismo combina la medicina con la música. Y eso pues le ayuda en su profesión. La evolución nace unida a la cultura, a la ciencia, a la conciencia, a la relación del otro. La evolución es una que trasciende. Como profesor, como docente en mis 22 años, a veces uno comete muchísimos errores y uno cree que, como es el docente, uno cree que se las sabe todas. Y tiene ese ego y mire que la lectura, los mismos padres de familia a uno lo aterrizan y en muchas ocasiones mi profe me ha tocado agachar la cabeza y pedir disculpas. Sobre todo en este cargo, yo soy directivo, yo soy coordinador de una institución pública de aquí en Mocoa. Está el compañero Jaime López, somos compañeros de la institución educativa Pío XII, también la compañera Yolanda. Entonces, en esta evolución nos toca a nosotros eh, tener una conciencia muy centrada, qué es lo que decimos, cómo nos expresamos con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, con los mismos compañeros y tratar de entender, ¿no? De entender en nuestro contexto, nosotros manejamos pues, prácticamente todos los niveles, ¿cómo le explicar aquí? Socioeconómicos. Nosotros tenemos población afro, discapacitados, inclusión, los niveles extractos de aquí de Mocoa. Entonces, no es lo mismo hablarle a una persona indígena o una persona que tiene un extracto 3 o 4. Entonces, nos toca ser muy tinosos para no cometer errores. Comprender sujeto, el objeto
no se puede separar, integrar el conocimiento y los diferentes niveles. A veces, como le decía, uno dice tener la razón, pero a veces es bueno concentrarse para uno conectar, analizar, escuchar desde el corazón. Compañero Lindo, ¿me colabora ahí? Sí, es lo que acaba de decirle, por ejemplo, en el tema de la evolución, evidentemente nosotros, como dice, nacemos cada uno en su tiempo, ¿no? Los antiguos, pues en ese tiempo no conocían la tecnología que tenemos hoy, pero no por eso quiere decir que se los desconoce en su sabiduría. La tecnología que hoy tenemos también es muy buena, hoy tenemos avanzada tecnología, pero no por eso decimos que ya lo sabemos todos. Eso quiere decir que simplemente hemos avanzado algunos espacios, pero no sé, a veces parece ser que hemos retrocedido en la parte humana. Hoy miraba una noticia terrible, por ejemplo, lo que allá en la Franja de Gaza. Mucha tecnología para destruirse. Este tipo de evolución es lo que nos hace retroceder. Se supone que la evolución que nosotros tenemos es para descansar, es decir, si antes trabajábamos duro, ahora con la tecnología, vamos a seguir haciendo lo mismo, donde nos va a sobrar el tiempo para encontrarnos con la familia. Pero esa evolución es la que toca ponerle un interrogante allí en la actualidad. El comprender, ahí es donde nos estamos entendiendo entre qué es evolución y qué es comprender. Estamos separando el sujeto del objeto, ¿cierto? Y eso es lo que nos ha generado una serie de situaciones de despliegues de realidades totalmente diferentes. Cuando la realidad que nosotros queremos en nuestra sociedad es vivir en conjunto, en armonía. Casi que diríamos que todavía tenemos el concepto de el machismo. Fíjese que decía yo por ahí mi compañero, le queda difícil decir la palabra conocimiento, tolerancia y amor. Si se da cuenta, a la mayoría de los hombres le queda difícil decir amor. ¿Por qué? Porque ha sido una trascendencia de crianza y de formación en tipo cultural, machista, donde el amor para nosotros dice, no, no, eso es de las mujeres. Y ahí es donde ha tenido dificultades el mismo varón para comprender. Y esa situación es la que nos ha llevado a una serie de guerras. Yo a veces digo, oiga, si esta vaina fuera administrada por las mujeres, que las presidentes fueran mujeres, yo me imagino que ellas no son capaces de ir a matar a los hijos. Pero aquí al varón sí no le importa nada. Eso es lo que más o menos entiendo yo sobre lo que es mucho más que la trascendencia. El hombre trasciende. En cuanto a la evolución, yo encontré que la evolución es biológica, es cultural, es espiritual y trascendental. Entonces, la evolución humana va más allá de la evolución biológica y conlleva un desarrollo espiritual o trascendental. Como ejemplo, pues miramos la conexión de lo divino, se considera como un aspecto de evolución. Aquí pasamos a la siguiente diapositiva. Mi maestra quería levantaba la mano, mi doctora Sí, Alga. sí, 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 quería hacer una anotación ahí con la trascendencia, ¿no? Que dice, es pasar de unos niveles de realidad a unos niveles superiores de realidad. Eh, Cuando hay una melodía, o como dice Alfredo, cuando de pronto él va en su bicicleta y se encuentra solo y escucha la naturaleza, imagino que la belleza lo conmueve. ¿M? Cuando tenemos una melodía muy hermosa, pasamos a otro nivel de realidad, a esas categorías de, por ejemplo, lo sublime, ¿no? Y dice uno, ¿cómo es posible tanta perfección en este mundo tan hermoso? ¿Y cómo es que podemos conmovernos ante la poesía, ante un hermoso verso, ante una bellísima melodía o ante esa magnífica naturaleza que nosotros tenemos, ¿no? Y podemos imaginar, porque esa sensación de sublimidad es una creación nuestra, es imaginación y es creación nuestra. Y hoy precisamente en el Congreso una de las doctoras decía, ¿cómo es posible que en este hermosísimo mundo que tenemos, en las perfecciones que logramos, haya tanta crueldad? ¿No? Y entonces el poder transgredir, digamos, en el sentido que lo estaban colocando,
que es pasar de un nivel a otro de la realidad. Nosotros podemos escoger qué tan perfectibles queremos ser. No vamos a ser perfectos, pero la perfección es una bonita utopía, ¿no? Eso lo decía Ana Bergestein, que consideraba que la vida es, o sea, el sentido de la vida era buscar la perfección en todo lo que uno quiere hacer, sino para qué vivir, decía él. Y a eso, a ese búsqueda de perfección, el magis de los jesuitas, ¿no? El querer ser cada vez mejor, ¿para qué? Para servir a los demás. Y ahí, esa bonita anécdota que dijo Lyndon, que dijo Harold, sobre la comprensión, ¿no? Nosotros ya no queremos comprender, tolerar. Ah, yo te tolero. No me gustas, pero te tolero. Te tolero. Nosotros vamos más allá. Y ese es un principio profundamente cristiano. Yo quiero comprender, comprender. O sea, no, yo sé que es el dolor porque todos sabemos que es el dolor. De pronto yo no puedo sentir tu dolor, pero puedo comprender que estás sufriendo. Yo no puedo sentir la intensidad de tu dolor, pero como todos sabemos que es el dolor, puedo comprender, puedo comprenderte, puedo acompañarte. Entonces ese nivel de tolerancia se pasa a un nivel más elevado, que es eso de la comprensión. A esos, digamos, niveles de realidad es que se refiere esto de trascender, transgredir, eh, y especialmente eso, ¿no? Trascender. ¿Trascender para qué? Pues para darle sentido a la vida, para tener un motivo de vivir en el trabajo, hacer el trabajo para trascender. ¿Listo? Es más o menos lo que quería, porque se usó muchísimo la palabra, sea tolerancia. Ya no queremos tolerar, queremos comprender. ¿Sí? Para poder acobijar al otro. Digan, por favor. Muchas gracias, profe. Dice tecnonaturaleza y ciberespacio. Ciencia y tecnología están intrínsecamente ligadas, transforman no solo el conocimiento y las herramientas, también la sociedad. Aquí juega un papel importante la pandemia, mi profe. Nosotros apenas llegó la pandemia en el 2020, por ahí en marzo, nos metieron mucho terror, nos metieron mucho terror y nos tocó. En el caso, en ese entonces yo trabajaba en la institución educativa San Agustín. Nosotros buscamos las herramientas. Primero nos fuimos por Messenger de Facebook, después tratamos de reunirnos por WhatsApp, después ya Google Meet sacó por Meet y ellos aumentaron el tiempo. Era como, y nos tocó aprender con los compañeros esas clases virtuales y eso fue prácticamente con oficio y tal. Y ya los profes poco a poco fueron accediendo y ya nosotros pudimos, esto de compartir lo que estamos haciendo, eso en el 2020 era nuevo para nosotros. Eso fue un paso, pero gigantísimo que hicimos. Luego ya vinieron las guías, luego ya, eso fue una locura porque enviábamos guías por WhatsApp, eso al profe le escribían 10, 11 de la noche, fue una locura. Después ya vino otra fase que fue las clases virtuales. Muchos estudiantes no se conectaban, que no había internet, que había lo otro, bueno, una cantidad de cosas que la pandemia nos enseñó muchas cosas, nos trajo muchas cosas. Ya muchos profesores descargaban, grababan sus clases, enviaban por YouTube, bajaban tutoriales por YouTube. Y eso de alguna u otra manera hicimos, yo considero personalmente que hubo un avance muy, muy grande. Yo aquí, mi profe dice, hoy todo parece digital, programado rápido, pero ¿a qué costo? Lo que decía Lyndon John, él nos ponía el ejemplo de Gaza. ¿A qué costo está eso? Yo pongo otro ejemplo. Hace un tiempo leía a un libro, Democratizar la Democracia, de Sousa Santos, y él nos habla de epistemicidio. Es matar el conocimiento. Antes, y decía un compañero, los padres de familia
matan el conocimiento porque no enviaban a los hijos. Hablemos de 30 años atrás. Y decía el padre de familia, yo prefiero que mi hijo o mi hija se quede en la casa trabajando. Yo soy campesino, él está matando el conocimiento. Pero hoy en día es todo lo contrario. Y lo dicen los padres de familia, mi hijo está matando el conocimiento porque tiene todas las opciones, las herramientas, todo. Y a veces uno se pregunta en la institución, no, es que yo no quiero estudiar, le dice el hijo y vaya, papá, yo no quiero estudiar. Y el papá le hace caso. Entonces no hay esa autoridad moral, no hay como había antes, que vas o no vas. Bueno, entonces mire esa situación en la que estamos. El estudiante, nosotros ayer, el día miércoles, presentábamos un informe parcial a los padres de familia Sí, pues. en los grupos de WhatsApp. ¿Y cómo van a la fecha los estudiantes? Nos faltan 3, 4 semanas para que termine el periodo. Y de esta manera, padre e hijo, vaya, se acerque, hay un horario de atención y trate de superar esos desempeños para que termine su periodo bien. Pero al estudiante no le interesa. También al padre de familia. Los padres de familia últimamente mantienen el trabajo y todo eso y nos ha costado, mi profe, nos ha costado ese acompañamiento de los padres de familia y esa orientación del padre de familia hacia nuestros educandos. Por acá Profe nos Alfredo, dice, ujú, dentro de los niveles de la realidad, en el ejemplo que usted colocó de la pandemia, nos dimos cuenta de que no solamente había un nivel parejo entre los profesores en cuanto a la tecnología, muchos les tocó aprender a manejar. Ahí salió la verdadera realidad y se dieron cuenta de que muchos profesores, muchos educadores ni siquiera podían manejar la tecnología. A muchos les costó muchísimo igualarse, pero en el momento, como dice usted, fue una oportunidad buena para que se igualara y mejoraran en la calidad de transmitir los conocimientos. Yo también pienso en lo siguiente, ¿verdad? ¿No? Lo que pasa es que, nuevamente, cada tiempo trae su cansancio. Pero a mí me parece que pues, estábamos quedados en la parte tecnológica frente a otros países y nosotros nos decían, ustedes están atrasados, o prácticamente decían, ustedes son tercermundistas. Pienso que eso de alguna manera tenía que darse no solamente por el efecto de la pandemia. Hoy las universidades y otros sistemas están usando mucha tecnología. El problema de la tecnología es que ella se está separando del humano, ¿cierto? Y eso es el grave problema. Por ejemplo, yo aquí dice la fuerza dominante en el mundo. Eso no lo vamos a poder quitar. Va a seguir. ¿Sí? Esa tiene lógica propia, tiene eficacia. Lo que tiene que hacerse, dice, ahí hay un problema de eficacia frente la eficacia, la eficiencia, y hay una cosa que es la efectividad. Ahí es donde se están separando, ¿cierto? Entre eficacia y afectividad es la gran separación que existe entre la tecnología. La eficacia no le importa acabar con lo que tenga que acabar. Esa se tiene que imponer. Y eso es lo que queremos prácticamente a través de la conciencia nuestra, tratar de igualarla o prácticamente equilibrarla entre eficiencia y afectividad, para que esta vaina genere desarrollo, porque el desarrollo que estamos viendo es inverso. Y inverso es acabar a veces con la humanidad y con el pensamiento. Creer que, por ejemplo, el computador, la ciencia tienen el conocimiento, yo no creo, son simplemente herramientas, son extensiones de la mente, extensiones del cuerpo. Es la mente la que tiene que empezar a trabajar más poderosamente. Entonces, a eso yo le llamo entonces que hay que tener conciencia, ¿cierto? Y para eso, pues toca mirar las dimensiones que esa vaina tiene, ¿sí? La percepción de la realidad, ¿cierto? Las otras dimensiones que son efectivas, las del conocimiento, las mismas características que ella tiene, el espacio-tiempo y la responsabilidad ética y moral que ese cuento de la tecnología y el ciberespacio tiene. Compañero. diga, profe. Por ejemplo, en el caso, nosotros hablamos de tecnología, por ejemplo, en este momento hablamos de agricultura de precisión. Mi maestro aquí es el duro en la agricultura de precisión.
Y dígame si eso no ha sido bueno para Colombia o no ha sido bueno para el departamento de Putumayo. Pues apenas se está implementando esa tecnología en Colombia y Chile ya hace 10 años que lo están implementando. La agricultura pues mejoró sustancialmente. En Nariño pues empezó con un proyecto y aquí en Putumayo apenas se va a empezar. Lo que hace es minimizar costos, pues se ahorra uno los análisis de suelos porque los satélites y los drones le analizan directamente qué elementos químicos necesita el suelo. Entonces, eso logró que bajen costos y que bajen los presupuestos de las siembras y de mano de obra. Bueno, yo a eso le colocaría que eso es lo que optimiza y gestiona el ecosistema agrícola. Por ejemplo, cuando hay una serie de enfermedades en las plantas, cuando estamos acabando bosques, cuando estamos deforestando y cuando podemos analizar el suelo, decimos, oiga, recuperemos esos suelos, ¿cierto? Entonces estamos recuperando todo, pero vista desde otro lugar, no solamente productiva, también de sostenimiento, de sostenibilidad. Muy bien. Sí. Antes de darle la palabra a la profe, me permito leer. Dice, la tecnología es útil, sí, pero no puede reemplazar el calor del contacto humano ni la belleza del mundo natural. La clave está en encontrar un equilibrio, usar la tecnología sin perdernos en ella. Vivimos en pantallas, pero nuestro ser necesita tierra, árboles, cielos. Tiene la palabra, profe. Gracias. No, quería preguntar por eso tan interesante que dijeron, agricultura de precisión. O sea, con drones. Sí, profe, con drones y con satélites se manejan. No, Incluso, que señora, no, maravilloso. O sea, los drones y los satélites captan que la calidad del suelo. hay, eh, hay- hay unos ¿Qué le satélites que se lee? diseñaron Sí. para, para penetrar más o menos 12 metros sobre el nivel del suelo y se puede mirar el agua. Y eso encima analiza, por colorimetría, analiza los elementos que le hacen falta al suelo, nitrógeno, potasio, azufre, y le dice las proporciones exactas que se tienen que aplicar. Ya no un agrónomo tradicional le dice échele tantos bultos a la hectárea. Acá no se van a necesitar aplicarle a toda la hectárea, sino al sitio donde se necesita. Increíble, Harold, ¿no? Imagínate el oficio de los agrónomos. Van a tener que reinventarse. Exactamente, yo volví a aprender cuando estuve manejando eso. Qué maravilla. Gracias. Compañero, ¿Seguimos? siga. Lindon, Sí, siga, por favor. eh, ¿qué diapositiva tenemos? La feminización Del, social. del culto de Esto no la alcanzaba a ver. personalidad. Del culto a la personalidad. Bueno, nosotros tenemos del culto a la personalidad unas concepciones, ¿no? En el lado derecho, nosotros tenemos las máscaras, tenemos los consumidores, los autómatas, los deseos y la reducción. En el lado izquierdo, tenemos la afectividad, que es lo que vengo hablando desde hace ratos, las emociones, la dimensión, el espacio y la creatividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de culto de la personalidad, lo que estamos hablando es de la multiplicidad de las personalidades, que es el fundamento de la sociedad de consumo, que es lo que prácticamente lo que nos ha llevado a una tecnología prácticamente que desbarata al ser humano, lo vuelve mercantil, ¿cierto? Donde estamos hablando de la efectividad que tiene un carácter netamente comercial, competitivo. No importa el medio, sino el fin, finalmente. La efectividad siempre quiere el lugar de otro, quiere competir, quiere estar por encima del otro. No está el equilibrio, no permite el diálogo, no permite la concertación, ¿cierto? Entonces genera una serie de imágenes, una imagen que podría decir algo que de nosotros mismos depende. Oiga, y es que a veces así ocurre. Lloramos si otro quiere que llore. Nos ponemos alegres porque nosotros nos dicen que debemos estar alegres, pero hemos perdido la conciencia.
Hemos perdido lo que nosotros somos. Yo no necesito que otro me ponga triste, pues porque me dice que me ponga triste. Ni necesito estar alegre porque otro dice que me tenga alegre. No, nosotros tenemos que tener nuestra propia forma de ser, nuestra propia personalidad. Y eso tiene que ver mucho, sí, con la afectividad que nosotros tengamos. Primero nosotros y luego poder darle a eso que nosotros tenemos, poder dárselo al otro. Que nosotros llamamos, está constantemente en interacción con nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro entorno social y nuestra cultura. Eso nace con nosotros, pero lo estamos perdiendo a través del tiempo creyendo que eso no es lo importante. Las emociones. Las emociones pueden surgir de manera obviamente inesperada a partir de interacciones de múltiples factores. Esas emociones nos motivan, esas emociones son los motores. Esas emociones son las que nos permiten soñar, nos permiten conectarnos con la otra sociedad, con la misma sociedad y con nosotros mismos. Eso tiene unas dimensiones, la dimensión de la afectividad, las dimensiones biológicas, las dimensiones psicológicas, sociales y culturales. No pueden verse por separadas, tienen que estar todas en conjunto. Asimismo hablo del espacio. La afectividad puede ayudar a encontrarse con nosotros mismos en este lugar, no es en otro, no es en la luna, no es en Marte, no es en otro lugar, no es debajo del mar, es que nosotros mismos tenemos que tener ese espacio de encuentro, ese espacio de diálogo, que no lo estamos teniendo. Yo digo, y si me paro a veces yo con los estudiantes digo, oiga, nosotros estamos dialogando, o es que viene aquí el profesor a imponer un conocimiento que lo trae de afuera de cuál, ni siquiera de la realidad, sino que se lo colocan los libros, una realidad virtual lejos de lo que el niño vive, de lo que vive en su familia, de lo que los padres y madres saben hacer, de su espacio real. Y nosotros le colocamos, porque yo sé, porque yo soy especialista, que nos separamos de las demás ramas, yo soy el que sé, pero usted no sabe nada. Entonces, perdemos ese espacio de diálogo con nosotros, con los padres de familia, con los estudiantes, y nos perdemos en realidad de todo lo que somos y no escuchamos. A eso, entonces, a través de todo eso nacemos con la creatividad. ¿Sí? La creatividad tiene que ver con todas las dimensiones de la parte izquierda, la afectividad, las emociones, el espacio, el escuchar, el amor, el cariño. Y ahí es que nace la creatividad, eso no nace de ninguna otra manera. Mis maestros, si me pueden ayudar más. Compañero, lo que se refiere al culto a la personalidad, nosotros o se está viviendo a nivel mundial un flagelo que es el consumo del vapor o cigarrillo electrónico. Y uno analiza cómo es el manejo de emociones de los jóvenes, cómo ellos son tan frágiles y se dejan llevar por el marketing, se dejan llevar por los mismos amigos que están en la adolescencia, el querer experimentar. Y eso hace que estos muchachos caigan fácilmente a este flagelo. Nosotros lo estamos viviendo aquí en Mocoa. Uno habla con los compañeros directivos, no solo es Pío XII, sino las demás instituciones. ¿Cómo estos jóvenes manejan como usted lo decía, estas máscaras? Usted habla de consumidor, de emociones, de afectividad, de espacio. Por acá nos habla de mercantil. ¿Cuál es el papel de la escuela? ¿Cuál es el papel de los padres de familia? ¿Y cuál es el rol de los estudiantes en las instituciones? ¿Cómo están manejando estas emociones referente a este flagelo que nos está afectando y se nos están desviando nuestros jóvenes? Profe. Sí, Ah, perdón. muchas gracias. O sea, durante toda esta parte de esta diapositiva, ustedes han afirmado pues que se ha perdido, por ejemplo, los espacios de diálogo, y que definitivamente el hecho de que se quiera o el sistema esté permanentemente pidiendo a los jóvenes y a nosotros mismos que seamos mucho más efectivos, eso nos ha mercantilizado y pues hemos perdido afectividad, emociones, etcétera, que es lo que colocan a este lado, ¿no? Y el espacio del diálogo que me parece gravísimo. Yo pregunto, cuando ustedes dicen, es que los jóvenes, quieren y ya no quieren hacer lo que uno quiere, yo pregunto, ¿así no han sido siempre los adolescentes? Y claro, así han sido. Así fuimos. Claro que sí. ¿Cómo fuimos nosotros de adolescentes? ¿Ustedes nos llevaban la contraria a los papás?
Y es natural, ¿no? Sí, pero Porque eran es otras épocas, ese, eran otras épocas donde no estaba la tecnología, no estaba el celular. En esas épocas. Por ejemplo, hoy en día, profe, ya no se mira en las noches los muchachos jugando al yermis, a la lleva, a las escondidas, al ponchado, y eso era es una verdad. bulla en las calles porque estaban los niños jugando. Las calles son vacías en las noches, ya no salen los niños a jugar porque están en otras, en el uso de la tecnología, están con su celular, están con eso, y eso ha hecho que, Lindo lo decía hace rato, ¿a qué costo? El diálogo, la afectividad con los padres de familia se ha perdido, se ha perdido. Bueno, yo quería aportarle una cosita que me ha parecido bastante interesante. No creas que de pronto a mí me parece que la situación más complicada está dentro de las instituciones de educación superior, de educación. Por ejemplo, mira lo que ocurría con este amigo conocido por todo el mundo, un hombre que quería ser artista, que quería ser pintor, y mira cómo la escuela le dijo, no, usted no sirve para eso. Y se convirtió un tipo de lo más terrible que existía, o que existió en el mundo, que fue mi amigo Hitler, primo de ustedes. ¿Sí o no? Acabó millones de personas cuando la escuela le dijo, no, usted no es capaz, usted no sirve para esto. Pero no, no sería el único. Por ejemplo, mira a este señor Stalin, que quería ser cura. Y también dentro de esa formación le dijeron, no, usted no sirve para ser cura. Y mató otro poco de millones de personas siendo dictador. Y yo creo que a veces la escuela tiene que retrospectar, como dice alguien, y revisar porque es que a veces ocurre eso dentro, porque hemos perdido el diálogo. Y a los muchachos les decimos, no, usted no sirve para eso, y tomen uno. Y usted no sirve para eso, y tome el resto de unos. Finalmente lo retiramos de la escuela, porque no lo hemos escuchado. No nos hemos puesto a dialogar qué es lo que él quiere, qué es lo que nosotros podemos colaborarle, cómo los padres de familia también nos pueden colaborar dentro de la institución y cómo podemos armar un currículo totalmente diferente con percepción de ellos. Eso es lo que necesitamos. Y yo miro que las escuelas siguen siendo de la misma línea, o sea, no han cambiado de hace más de 70 años. El profesor se para, él le habla, él dice y sale y se va y luego califica. Y le pone uno al muchacho porque no entendió. ¿No será por allí también? Sí, yo estaba mirando el culto de la personalidad también tiene muchas facetas, ¿no? No solamente en la parte educativa, sino en la parte social. Ah, me explico, en la parte social, en el resto del mundo, lo que para uno puede ser malo, para otras sociedades es normal, es bueno. Por los árabes, por ejemplo, para nosotros es mala educación eructar en el comedor, ellos lo hacen sencillamente normal. Lo mismo en otras culturas, el ser obeso es, el hombre obeso es el hombre más bello. Y en otras culturas, pues los hombres son machistas, ¿no? Pero culturas antiguas donde los hombres están por encima en belleza que las mujeres. Entonces, el culto de la personalidad pues tiene muchas facetas y entre esas, mirar, saliendo pues aquí de Colombia y mirando lo más amplio a nivel mundial, hay muchos colores pues de esos cultos de la personalidad, ¿no? Y esos colores, como dije hace un rato, algunos colores son bonitos para nosotros y otros son oscuros para otras culturas. ¿Continuamos? Profe, Por favor. Sí, no, quería solamente hacer una anotación, ¿no? O sea, Ajá. que estamos siempre, nosotros estamos siempre muy preocupados por estas situaciones, pero hay que empezar a buscar soluciones. ¿Y quiénes podrían buscar soluciones? ¿Los padres de los niños? ¿Los jóvenes? ¿Los niños? Porque yo Todos. lo que noto es una gran, digamos, con los padres de familia, especialmente los jóvenes, los padres jóvenes, una gran desorientación. No saben cómo trabajar con los hijos.
O sea, antes los papás sabían qué hacer con los hijos. Usted hace esto y usted hace esto y como que había ese, digamos, esa posibilidad de que los niños se sintieran seguros con los padres. Acudían a ellos para preguntarles qué hacer. Ya no acuden a los padres, acuden al celular. ¿Sí? ¿Quiénes podríamos intervenir en la reflexión de lo que está pasando? Pregunto. Pues de eso se trata, ¿no? Lo que queremos es recuperar los espacios precisamente con los padres de familia, los docentes, la sociedad y mirar entre todos qué podemos hacer, porque es que no es solamente la visión del maestro, el maestro tiene unos conceptos, el padre tiene otros conceptos, los hijos también tienen otros conceptos, lo que necesitamos es traerlos acá a este escenario y dialogar. Yo pienso que es dialogar, no es imposición. Los padres de familia deben de saber que también tienen fallas, que todo el mundo tenemos fallas, pero entre todos las tenemos que corregir. Entre todos que tenemos que echarnos, como decir, toda esta situación al hombro y llevarla adelante. Pero es que yo sigo sintiendo que las instituciones están separadas de los padres de familia, estamos separadas de la sociedad, están separadas hasta de los mismos docentes. Y yo me imagino que entre mismos docentes ya ni se hablan. Que porque yo soy matemático, entonces el otro es físico, entonces el otro es químico, y yo soy el que sé. Entonces, los niños no crean, los niños sienten esa división, sienten esa separación de conocimientos. Entonces el niño también se encuentra separado. Tenemos que unirnos, Que u- pero no es unirnos, sino Imagine, transversalizar. Doctora, ¿puedo participar? por supuesto, Gracias. Pues desde mi punto de vista, pienso que la escuela debe ejercer o debe tener un papel fundamental en esos procesos de gestión y para llamar, o mejor dicho, a través de estrategias o herramientas como escuela de padres, orientar mucho sobre patrones de crianza, que es lo que se ha perdido. Hoy en día, digamos, los padres han perdido totalmente la autoridad. Entonces, digamos que la escuela, nosotros los maestros, somos los llamados a liderar ese tipo de procesos, ¿no? Para no enfocarnos solamente en las materias fundamentales, sino también acercarnos con esos procesos de diálogo y orientación hacia los patrones de crianza para que la situación vaya cambiando un poquito. Por ejemplo, enseñar mucho o retomar lo que es la autoridad, el acompañamiento de los padres y el control que se debe ejercer, las normas y las pautas que se deben tener en el hogar para reorientar esa crianza de los hijos y para que ellos, pues, digamos que puedan a futuro tener un progreso y un desarrollo y una formación integral como se quiere. Gracias. Sí, yo creo Harold que decía, gracias, Mireya, Nelly. ¿Quién habló? Mariela, perdón. ¿Sí? Es que no te Mireya, estoy viendo. Mireya. Mireya, ok. Gracias, Mireya. Harold acaba de decir que siente, percibe que dentro de la misma institución los mismos maestros están separados, hay poco diálogo. Sí, y que también la escuela la siente o la percibe separada de los padres, de la sociedad, de la cultura. Entonces, eso es lo que nosotros llamaríamos un proyecto transdisciplinar, que no correcto. solamente, sí, sino que además una otros estamentos, tome en cuenta los tomadores de decisiones, los padres, la comunidad en donde está moviéndose la escuela. Y yo pensaría pues en el cuerpo docente, primero que funcione como un cuerpo docente, ¿no? En alguna oportunidad daba una conferencia para decir cómo debe funcionar un cuerpo docente, ¿no? Como nuestro cuerpo. Y tener esa comprensión, esa, digamos, esa comprensión y esa compasión para cuidarnos los unos a los otros como cuerpo docente. Y les ponía el ejemplo, y yo me machaco el dedo acá, el dedo derecho, ¿no?
el índice o el índice, cualquiera, eh, pues ¿qué hace todo el cuerpo? El cuerpo reacciona, todos los demás reaccionan para tratar de curarlo. Y están los leucocitos y está todo el sistema sanguíneo tratando de cicatrizar y todo el tiempo yo pues trato de no golpearlo porque pues me va a hacer mucho daño, me va a sentir dolor. Entonces cuando un compañero del cuerpo docente tiene una dificultad, pues yo cuando tengo este dedo malito, yo no lo cojo y le digo, tenga, 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 y le pego más duro. Sino que si un compañero tiene una dificultad, pues yo creería que el cuerpo docente lo debe arropar, lo debe cuidar. Y ese cuerpo docente sí sería posible de compartir con los padres muy unidos, como un solo cuerpo, con los padres, afecto, emociones, como dice acá, el espacio y a invitarlos a la reflexión, ya empezar a trabajar la escuela de otra forma, porque definitivamente si seguimos haciendo lo mismo, como decía Einstein, no vamos a tener cambio. Einstein decía, si quieres cambiar algo, dar solución a un problema, tienes que cambiar la forma como lo estás mirando, de lo contrario no lo vas a poder hacerlo, no puede, haciendo lo mismo no vamos a poder solucionar los problemas. Eh, Es eso lo que invita este doctorado y esta idea de la transdisciplinaridad, ¿no? Sí. Que realmente entendamos que nosotros solos allá en el aula, o el directivo, o el profesor de matemáticas, o la maestra de preescolar, sola no puede hacer nada. Como islas no podemos hacer nada. O empezamos a conversar o empezamos a dialogar y empezamos a compartir nuestros saberes con mucho respeto o no vamos a encontrar soluciones. Y así es mi maestra. ¿Sí? Entonces, sí, de todo esto, este trabajo transdisciplinar, o sea, esta idea de la transdisciplinaridad, eh, que se ha ido cada vez reconociendo como una posibilidad, que falta, ¿no? Falta mucho para encontrar metodologías, para a ver si le bajamos, como decimos aquí en el interior, la espuma al chocolate para tratar de escuchar el punto de vista del otro y tender puentes. mm, o esto es la única posibilidad o se ha reconocido, o se está reconociendo en todo el mundo, que es la posibilidad de enfrentar juntos los problemas complejos, porque el problema de la educación ahorita es un problema complejo. La Interesante. deserción, o sea, en la escuela tenemos problemas muy complejos. La deserción de los estudiantes, la desmotivación, el bullying, la drogadicción, y el suicidio, la violencia, la crueldad, ¿m? La falta digamos, de sentido de la vida. ¿Qué está pasando? Y pues, ¿quién se puede sentar a pensarlo? Pues nos toca. Que muy complejo, pues sí, pero pues es que es lo que nos tocó en este tiempo. De pronto antes era más fácil, no sé si antes no era más fácil, pero esto es lo que nos ha tocado. Y pues como somos hijos de nuestro tiempo, pues toca echar para adelante. Toca para adelante. Toca para adelante porque no tenemos otra opción, ¿no? Mm. Pues creo que hay dos profesiones que no pueden decir que se echan para atrás o que bajan los brazos. Los médicos que cuidan la vida del cuerpo, el cuerpo, Pues, y los maestros que cuidamos la mente. Entonces, toca asumir a lo que nos comprometimos. mm, Eh, mm, Muy bien. la otra- Estamos terminando, Alfredo, Sí, Harold. sí, Claro, falta la de feminización social. Perfecto. Alfredo, claro la tiene esa.
¿Sí está? La de feminización social. Colócamela allí. No, esa no la tengo. Ah, ahora, para publicarla. Bueno, Bueno, voy de a todas hablar sobre maneras, la feminización social. la agregan, ¿sí? La agregan, Ajá, vale, por vale. favor. Bueno, para la Ajá, presentación, para que la suban. ajá. Y listo, pues cuéntanos, Alfredo. Harold. John, es que estamos los dos con el mismo celular. Ah, ok, ok, listo. Vale, vale. Bueno, hablamos de la feminización social, que es un tema muy importante. La feminización social se toma como, quiere decir, la actitud de conservar una postura. Desde la teoría transdisciplinaria, la actitud es la capacidad individual o social de guardar una orientación constante e inmutable en cualquiera sea la complejidad de los avatares. Es decir, tiene una actitud firme, dice uno, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con un contraste entre lo que veníamos diciendo hace un momento, que era la efectividad, que efectivamente va el mercantilismo, ¿cierto? Y la otra parte tiene que ver con la evolución de la inteligencia, el devenir de una civilización y el equilibrio. En esa parte decimos que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de efectividad, la actitud que garantiza una efectividad creciente, unión entre nosotros y nosotros mismos. Hay una separación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de efectividad, nos estamos separando entre lo que nosotros somos y lo que es nuestro ser interior. Porque es que nosotros, de alguna manera, todo está como bien interrelacionado, porque la afectividad tiene que ver inclusive con esas máscaras. Esas máscaras nos dicen a nosotros, oiga, yo quiero ser tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero nunca termina uno de llenarse, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver prácticamente con el mercantilismo que nos han colocado en la cabeza, o con lo que nosotros hemos poco a poco adaptado, ¿cierto? Entonces, pero fíjese que dentro de eso, lo más importante aquí es el tema de nosotros, cómo nos vemos, cómo nos queremos, cómo queremos al otro. Y eso es lo que nosotros nos decimos, oiga, eso tiene que ver con las mujeres, el cuidado tiene que ver con las mujeres, y en los hombres no, como si no nos tocara. No. Entonces, esta parte de poder amar, de poder querer, de poder entender la belleza natural, la de lo otro, de todos, eso tiene que ver es con las mujeres. Así es como si nos hubieran formado así desde hace mucho tiempo, y es lo que nos ha llevado a graves problemas. Porque es que la feminización no tiene que ver con la mujer. La feminización tiene que ver es con todos. Cuando nosotros nacemos, nacemos queridos por una mamá. Queridos, no porque, y queridos también por el papá, si es que lo quieres desde otro ángulo. Y eso no tiene nada que ver con la mujer. Es de natural en todos nosotros. ¿Sí? Por eso dice, esta pasa necesariamente por una feminización social, así como una mujer da nacimiento al infante. Es la feminización de nuestro mundo lo que podría dar vida. Es decir, ame la naturaleza, quiera la naturaleza. Eso no tiene nada que ver con la mujer. Pero nos estamos separando poco a poco. Sí, es más interesante ir a golpear al otro, ir a quitarle al otro, a robarle, y no poder construir y darle la mano y decirle, miren, hijos, yo lo quiero, venga, aprendamos, seamos justos. A eso se refiere la feminización social. Mi maestro Correcto. Harold. No sé si es una frase de Robert Warros que dice que a la realidad se le puede llamar masculinidad y a la percepción como feminidad del mundo. Así una mujer se puede encontrar en la masculinidad y un hombre en la feminidad. Excelente. El extraordinario héroe atraviesa la realidad y la percepción juntan ciertas a esta la boda entre las dos, sin que una de estas sea más que la otra, sino por igual. No, yo creo que es una de las frases de Robert Warros que habla sobre la feminidad. Sí, eh, toda la filosofía de la ética del cuidado, ¿cierto? Empezó en los movimientos feministas. O sea, las mujeres somos cuidadoras. Cuidamos los hijos, cuidamos los padres, cuidamos los ancianos, cuidamos al esposo. Sí, somos cuidadoras. Y ahí empezó a gestarse toda esta filosofía de la ética del cuidado, cosa que ya no se queda ahí en el feminismo o en las luchas de las mujeres, ni en el reconocimiento que se pide por este trabajo de cuidadoras. Eso ha ido mucho más, mucho más allá, y entonces hay que cuidar, hay que ¿qué? Cuidar la vida. Pero para empezar a cuidar a los otros o cuidar de la vida, tengo que empezar por cuidarme a mí mismo.
cómo me cuido yo a mí mismo, sino luego pasar a reconocer que hay otros y que hay que cuidarlos, y a cuidar el entorno, y a cuidar las cosas, no desbaratarlas y botarlas, y cuidar el entorno, y cuidar el agua, y cuidar el planeta, y cuidar el aire. Entonces, esta ética del cuidado se ha ido expandiendo, esta filosofía del cuidado. Y en fin, en el fondo es una filosofía amorosa, ¿no? Y una comprensión de la vida y una comprensión con humildad. Dentro de poco, por ejemplo, yo necesitaré que me cuiden. Y no es que yo te cuide, entonces tú me cuidas, porque eso no es recíproco ni es una mercancía. Sencillamente, cuando tú puedes cuidar, tú cuidas. Y seguramente a ti te van a cuidar. Puede que no sea la misma persona que tú cuidaste, ni que haga lo mismo por ti. Pero es esa ética, digamos, amorosa del cuidado de nosotros mismos, del cuidado de nuestro cuerpo, del cuidado de nuestra alma, del cuidado de nuestros sentimientos, del cuidado de nuestras acciones, ¿no? Porque las acciones nos constituyen. Siempre pongo este ejemplo. El problema de que las acciones nos constituyan es el siguiente. Mm, si yo soy generosa, tengo actos generosos, me vuelvo generosa. Si yo robo, me hago ladrón. Al que le quité lo que sea, no importa, porque es que la acción de robar te constituye. Entonces, cuando tú robas, te haces ladrón. Cuando tú matas, te haces asesino. Cuando tú mientes, te vuelves mentiroso. Cuando tú dices la verdad, te vuelves una persona veraz, confiable. Entonces, el problema de las acciones no es cómo se engaña al otro, sino que cómo la acción me constituye. ¿Listo? Eso sería lo que deberíamos pensar en el cuidado de nosotros mismos. Y si podemos cuidarnos a nosotros mismos, podemos cuidar a los otros. Y si podemos cuidar a los otros y cuidar el medio ambiente y empezar a hacer esa ética de cuidado, que en el fondo de verdad es una ética, es una forma amorosa de vivir. Y a eso se refiere la feminización, ¿no? Que empezó ahí con el cuidado, el cuidado, la ética del cuidado. Y por supuesto, eso no es para hombres ni para mujeres. Es algo así como lo que está diciendo el Papa actual, ¿no? Es una forma de vivir amorosa. Dice el Papa, hoy hace poquito una homilía, que estamos en el tiempo en que podríamos construir una civilización amorosa. Vamos a ver. Muy utópico, bueno, pues era utópico ir a la luna, fuimos. Así que pues hay que trabajar por utopías, ¿no? Sí. Listo. Muy linda la clase. ¿Cómo les pareció? Chéverísima, chéverísima. Les agradezco muchísimo. Están haciendo unas participaciones muy, muy bonitas. Y bueno, les solicito que coloquen la diapositiva última y lo suban al Ajá. Drive. Ya la subo. Perfecto. ¿Listo? Y Vale. les deseo muy buen fin de semana y nos preparamos. El lunes nos vemos a las 7 de la noche, ¿está bien? Vale, mi maestra, gracias. Feliz Bueno, noche, muchas profe. gracias. Hasta Feliz A luego. usted, mi noche. maestra. Frank, Gracias. muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Frank, Gracias, doctora. Gracias, doctora. bye. Chao. Chao, Giovanni. Gracias. Frank, Gracias. bueno, buena noche. Feliz noche, doctora. Gracias. Muchas gracias.